Este principio también puede usarse para acercarte a una persona que te resulta atractiva. La forma más efectiva de comenzar una conversación es tomar duchas frías. Se ha vuelto una parte habitual de mi vida. Aunque las he experimentado en numerosas ocasiones, las duchas frías siguen siendo terribles cada vez que las tomo. Sin embargo, ahora me resulta mucho más fácil enfrentarlas que cuando las probé por primera vez. Además de los beneficios físicos que conllevan, quiero hablar sobre la filosofía que esconden. Aunque algunas personas consideran las duchas frías como una solución milagrosa para mejorar nuestra salud física y mental en general, yo no estoy completamente de acuerdo. He estado tomando duchas frías desde 2014 y el hacerlo no siempre me ha evitado enfermarme o deprimirme. Sin embargo, siempre me siento mejor después de una ducha fría, tanto mental como físicamente, y me he vuelto más resistente al frío del invierno. La mayoría de los beneficios que he experimentado son mentales y pueden ser relacionados a ideas filosóficas que ahora compartiré contigo. Comencemos con la dinámica del deseo y la aversión. Los seres humanos, al igual que los animales, diferenciamos entre las cosas que nos gustan y las que no. Este mecanismo es valioso para nuestra supervivencia, ya que evitar ciertas situaciones que representan una amenaza real puede literalmente salvarnos la vida. Es por eso que las cebras evitan a los leones, y también yo evito estar parado en medio de un incendio. Sin embargo, muchas veces evitamos pequeñas molestias que no son mortales, pero que en realidad son necesarias para nuestro crecimiento personal. Si siempre evitamos aquello que nos genera rechazo, nunca lograremos alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, si deseamos tener un cuerpo musculoso, necesitamos ejercitar nuestros músculos, y si queremos ser escuchados, debemos expresarnos. ¿Pero qué es lo que nos detiene en esos casos? Yo creo que es el miedo a la incomodidad. Aquí me gustaría compartir una cita del filósofo estoico y estadista Séneca. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos, es que las cosas son difíciles. En otras palabras, si queremos que las cosas sean más fáciles, deberíamos ser más valientes. Es aquí donde entran las duchas frías. Creo que la mayoría de las personas, especialmente en Occidente, son bastante reacias a las duchas frías, ya que la mayoría está acostumbrada a disfrutar del agua caliente, convirtiendo el acto de bañarse en una experiencia reconfortante y relajante, en lugar de refrescante y vigorizante. Por lo tanto, aquellos que están habituados a bañarse con agua caliente, en general evitarán la incomodidad de las duchas frías. Aunque es algo diferente en países asiáticos. Por ejemplo, en Indonesia, el acceso al agua caliente es limitado, incluso en algunos hoteles, simplemente no hay agua caliente. Esto probablemente se deba a que la mayoría de los indonesios toman duchas frías a diario. Además, la religión predominante es el Islam, y los musulmanes devotos que rezan 5 veces al día, también se duchan al menos 5 veces con agua fría. Por el contrario, en mi caso, antes de empezar a tomar duchas frías, recuerdo cómo cada mañana disfrutaba de mi agradable y cálido baño caliente. Sí, era un delicado cobarde. Y esto se reflejaba en mi actitud general hacia la vida. Siempre evitaba las cosas que me incomodaban, incluso aunque fueran molestias menores. Aquí me gustaría citar al filósofo estoico Epicteto. Recuerda que seguir el deseo promete la obtención de aquello que deseas, y la aversión promete evitar aquello a lo que eres reacio. Sin embargo, el que no consigue obtener el resultado de su deseo, se decepciona, y el que se encuentra con el resultado de su aversión, se vuelve miserable. En este contexto, la idea detrás de tomar duchas frías es exponernos intencionalmente a lo que somos reacios. Podemos desear agua tibia y agradable en nuestra piel, pero nos brindamos lo contrario. Al hacerlo, nos entrenamos para ser más resistentes a las cosas que no nos gustan. Esto genera una mentalidad de reconocer cuando algo no nos gusta y hacerlo de todos modos.
Cuanto más hagamos esto, menos miserables seremos al enfrentarnos a lo que rechazamos. El antiguo emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio nos aconsejó practicar la visualización negativa, conocida como praemeditatio malorum. Cuando hacemos esto por la mañana, nos preparamos mentalmente para la adversidad que podríamos encontrar a lo largo del día. Por ejemplo, al despertarnos podríamos decirnos lo siguiente: las personas con las que interactuaré hoy pueden ser entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. Mientras visualizar mentalmente la adversidad es una forma de prepararnos para el dolor, tomar una ducha fría puede considerarse una forma tangible de visualización negativa que nos prepara para las dificultades que traerá el día. Al enfrentarnos al desafío de una ducha fría, estamos superando un obstáculo inicial, por lo cual el esfuerzo de enfrentar otros desafíos se vuelve menor. Pero, la sabiduría de las duchas frías es aún más profunda. Recuerdo los veranos con amigos cuando éramos niños, disfrutando de días en la piscina, nadando y relajándonos. En aquel entonces éramos unos chicos temerosos, quienes sentíamos miedo al primer contacto con el agua fría antes de poder nadar. Entonces, antes de saltar, solíamos hacer el peculiar juego psicológico de correr hacia la piscina, como si fuéramos a saltar, pero sin saltar, desafiándonos unos a otros para ser el primero. Esta actividad frustrante podía prolongarse durante 10 minutos o más, hasta que finalmente uno de nosotros daba el salto y los demás lo seguían. Después de saltar, siempre me sorprendía la forma en que mi mente exageraba la experiencia en comparación con lo malo que realmente era. Lo mismo ocurre con tomar una ducha fría. Los primeros segundos son los más difíciles. Sin embargo, después de aproximadamente un minuto, nos adaptamos al frío y ya no es tan malo. Tengo que darle la razón al maestro Yoda, cuando dijo: hacerlo o no hacerlo, no existe el intento. Al tomar duchas frías, nos entrenamos para simplemente actuar en los momentos que enfrentamos experiencias potencialmente dolorosas, sin importar cuánta ansiedad experimentemos. Estas experiencias pueden ser desde contarle malas noticias a alguien, hasta enfrentar situaciones difíciles en el trabajo. Las duchas frías nos enseñan que, aunque algo parezca temible al principio, nos adaptaremos y lo superaremos. Algunas dificultades pueden parecer insoportables al principio, pero con el tiempo se vuelven más manejables. La capacidad de superar la ansiedad significa que el miedo no nos detendrá, sin importar cuán terrible se sienta. Al enfrentar y superar nuestros miedos, abrimos puertas que nunca nos atrevimos a abrir, y así encontramos caminos a nuevas posibilidades, liberándonos de las cadenas del miedo. Como dijo el filósofo danés Søren Kierkegaard, la ansiedad es la náusea de la libertad. Además, otra cosa que aprendí de las experiencias de verano en la piscina es que nuestras mentes hacen las cosas mucho peor de lo que realmente son, lo cual es básicamente la causa de nuestra ansiedad. Después de evitar el agua fría durante años, al empezar a tomar duchas frías reviví esos días de niñez, donde dudaba y dudaba antes de dar el primer salto al frío, ya que también experimentaba la misma negociación, postergación y autoconvencimiento. Debemos entender que nuestras mentes son muy astutas cuando se trata de evitar el dolor. Son capaces de construir historias complejas solo para evitar la incomodidad de una ducha fría. Un aspecto interesante que he observado al tomar duchas frías durante años es que me he vuelto más consciente de los pensamientos que preceden a la duda. Puedo darme cuenta al instante cuando comienzo a dudar, y he aprendido que cada vez que esta duda comienza, cuanto más rápido yo avance, mejor será. Como mencionó el filósofo taoísta Lao Tzu, enfrenta los problemas difíciles cuando aún son fáciles, y haz las cosas fáciles antes de que se vuelvan demasiado difíciles. Este principio también puede usarse para acercarte a una persona que te resulta atractiva. La forma más efectiva de comenzar una conversación es acercarte a esa persona lo más rápido posible, porque si dudamos, la ansiedad se acumula y se vuelve mucho más difícil.
Ser consciente de estos patrones de pensamiento nos ayuda a identificar si estamos evitando algo y si nuestros pensamientos nos están frenando. Esto nos facilita romper ese ciclo y simplemente lanzarnos antes de que la tarea se vuelva aún más difícil. Experimentar las duchas frías nos enseña a confiar en que nos las arreglaremos, incluso cuando nuestras mentes nos digan lo contrario. Además, el coraje es una virtud estoica, y tomar duchas frías es una forma de desarrollar coraje, al superar la incomodidad en lugar de elegir el camino fácil. Cada ducha fría es una victoria diaria sobre el dolor, y funciona como una metáfora de cómo nos enfrentamos en nuestra vida diaria a las situaciones desafiantes, las cuales, nos guste o no, son parte de nuestra existencia humana. Gracias por mirar.